La historia de la humanidad es también la historia de la transformación. No nacimos en ciudades, no empezamos construyendo templos, ni levantando pirámides, ni escribiendo poemas inmortales sobre piedra o en papiro. Nuestro origen fue mucho más humilde, mucho más frágil, pero también mucho más cercano a la esencia de lo que significa sobrevivir. Los primeros seres humanos pasaron miles de años vagando por la tierra en pequeños grupos, siguiendo los ritmos de la naturaleza, dependiendo de la caza, la pesca y la recolección. Durante aquel tiempo, que hoy llamamos el Paleolítico, el mundo era un lugar inmenso y misterioso, lleno de peligros, pero también de posibilidades. Éramos nómadas, siempre en movimiento, siempre adaptándonos a los caprichos del clima, las estaciones y la geografía. No había aún ciudades, ni reinos, ni siquiera aldeas permanentes. Había tribus, familias extendidas, comunidades pequeñas que encontraban en la cooperación su mejor arma para sobrevivir. Sin embargo, poco a poco, algo comenzó a cambiar. El clima, que durante la última edad de hielo había sido hostil y duro, empezó a volverse más cálido y estable hace unos 12.0 años. Este cambio marcó un antes y un después. Los glaciares retrocedieron, los paisajes se transformaron, y con ello, la vida humana también empezó a transformarse. Fue en ese momento cuando se gestó lo que llamamos la Revolución Neolítica, el paso de ser cazadores-recolectores a convertirse en agricultores y pastores. Y aunque a veces lo resumimos en una frase corta, este fue un proceso complejo, lleno de pruebas, errores, descubrimientos y aprendizajes. Imagina a esos primeros grupos humanos observando las semillas que caían al suelo, y, con el tiempo, volvían a brotar como nuevas plantas. Imagina la sorpresa, casi mágica, de darse cuenta de que aquello podía controlarse, que la naturaleza no era solo un destino impredecible, sino un sistema que podía domesticarse. Así empezó la agricultura, y con ella, empezó también una de las mayores transformaciones culturales de la humanidad. Cultivar cereales, como el trigo y la cebada en Mesopotamia, o el arroz en Asia, significó por primera vez tener la posibilidad de producir alimento de forma más estable y predecible. La tierra se convirtió en una especie de almacén vivo, que devolvía a los humanos el esfuerzo invertido en su cuidado. La domesticación de animales fue otro paso crucial. Perros, cabras, ovejas y más tarde vacas y caballos, comenzaron a formar parte de la vida humana no solo como fuente de carne, sino como compañeros de trabajo, como proveedores de leche, lana, fuerza y compañía. De pronto, el ser humano empezó a organizarse alrededor de lo que producía, y ya no necesitaba seguir migrando constantemente en busca de alimento. Aparecieron los primeros asentamientos permanentes, y con ellos, un nuevo concepto, el hogar estable, el territorio propio, la pertenencia a un lugar. Uno de los ejemplos más fascinantes de estos primeros asentamientos es Atal, en la actual Turquía, que existió hace más de 9.0 años. Allí, cientos de casas estaban construidas unas junto a otras, sin calles convencionales, como si se tratara de un panal humano. Las personas accedían a sus hogares por el techo, y compartían no solo el espacio, sino también rituales, creencias y formas de vida. Este tipo de lugares nos hablan de cómo los humanos empezaron a crear comunidades más grandes, en las que la cooperación no era solo una necesidad de supervivencia, sino también una forma de organizarse social y espiritualmente. Pero el verdadero salto hacia lo que entendemos como civilización ocurrió en una región que hoy conocemos como el Creciente Fértil. Se trata de un arco de tierras fértiles que abarca desde Mesopotamia, la región entre los ríos Tigris y Éufrates hasta el valle del Nilo en Egipto. Allí, las condiciones eran extraordinarias, grandes ríos que inundaban regularmente las tierras, dejando tras de sí suelos ricos y fértiles. Esos ciclos naturales ofrecían abundancia, pero también exigían organización, previsión y cooperación para poder aprovecharlos. En Mesopotamia, por ejemplo, los habitantes descubrieron que podían construir canales y sistemas de riego para controlar las aguas del Tigris y el Éufrates. Este control del agua no era solo un avance técnico,
sino también un cambio social profundo, porque ya no bastaba con que cada familia cultivara su propio campo, era necesario coordinar esfuerzos, planificar, organizar el trabajo colectivo, y aquí surge uno de los elementos fundamentales de las civilizaciones, la necesidad de instituciones, de jerarquías, de líderes que tomaran decisiones en nombre del grupo. La agricultura generaba excedentes, y con los excedentes llegó algo nuevo, la posibilidad de que no todos tuvieran que dedicarse a producir alimento. Algunas personas podían especializarse en otras tareas, artesanos, constructores, sacerdotes, guerreros. Este fue el inicio de la división del trabajo, un fenómeno que multiplicó la complejidad social. Los pueblos dejaron de ser simples comunidades de agricultores para convertirse en sociedades más estructuradas, con distintos roles y funciones. Y a partir de ahí, el camino hacia la construcción de grandes civilizaciones estaba abierto. Uno de los rasgos más impactantes de estas nuevas sociedades fue el surgimiento de la arquitectura monumental. Los primeros templos, como el de Uruk en Mesopotamia, no eran solo edificios, eran símbolos de poder, de religión y de identidad colectiva. Representaban la unión entre lo humano y lo divino, y también la capacidad de los hombres para organizar recursos y trabajo en proyectos comunes de gran escala. Las ciudades empezaron a alzarse como centros de vida política, económica y espiritual. Uruk, una de las primeras grandes ciudades de la humanidad, llegó a tener decenas de miles de habitantes, murallas, templos, mercados, y una vida urbana que marcaba un antes y un después en la historia humana. La escritura fue otro de los grandes inventos que emergieron en este contexto. Nació como una necesidad práctica, registrar cosechas, tributos, transacciones comerciales, pero pronto se convirtió también en un vehículo para transmitir historias, leyes, mitos y conocimientos. En Mesopotamia surgió la escritura cuneiforme, en la que con pequeños signos en tablillas de arcilla se podía dejar constancia de acuerdos, de listas, de relatos épicos como la epopeya de Gilgamesh. Este paso fue decisivo, porque significó que la memoria humana ya no dependía solo de la transmisión oral, sino que podía quedar grabada para las generaciones futuras. Mientras tanto, en Egipto, otro gran río marcaba el destino de una civilización, el Nilo. Sus crecidas anuales fertilizaban los campos, convirtiendo el valle en un oasis en medio del desierto. Los egipcios aprendieron a leer el ritmo del Nilo, a organizar su sociedad alrededor de él, y de esa relación nació una de las civilizaciones más duraderas y fascinantes de la historia. Allí, la religión, el poder político y la vida cotidiana estaban profundamente entrelazados. Los faraones no eran simplemente gobernantes, sino figuras divinas, mediadores entre los dioses y los hombres, y sus pirámides, esos colosos de piedra que todavía hoy nos asombran, eran tanto tumbas como símbolos de una sociedad capaz de movilizar miles de personas en torno a una idea común. El origen de las civilizaciones fue, en realidad, el origen de nuestra manera moderna de vivir, porque aunque hoy las ciudades, los sistemas políticos, las religiones y las formas de organización han cambiado mucho, las bases de lo que somos como humanidad se establecieron en esos primeros pasos. La necesidad de organizarnos, de cooperar, de crear símbolos compartidos, de registrar nuestra memoria colectiva, todo eso comenzó cuando dejamos de vagar sin rumbo y empezamos a construir comunidades estables. Y lo más interesante es que este proceso no fue uniforme. En diferentes partes del mundo, de manera independiente, los seres humanos encontraron caminos similares. En China, en el Valle del Río Amarillo, comenzaron a florecer las primeras sociedades agrícolas y las bases de lo que más tarde sería una gran civilización. En Mesoamérica, culturas como los olmecas iniciaron procesos semejantes, domesticando el maíz y creando centros ceremoniales. En los Andes, los primeros pueblos agricultores aprovecharon la riqueza del entorno montañoso para desarrollar formas únicas de organización. Todo esto nos recuerda que la civilización no fue un destino inevitable, sino una serie de elecciones, adaptaciones y descubrimientos que diferentes pueblos fueron haciendo según sus propios entornos y necesidades. Podemos decir,
entonces, que el origen de las grandes civilizaciones fue también el origen de nuestra capacidad colectiva de soñar y de construir algo más grande que nosotros mismos. Lo que comenzó como un intento por sobrevivir, se transformó en un proyecto de trascendencia, levantar templos hacia el cielo, escribir relatos que desafiaban al tiempo, organizar sociedades que podían perdurar más allá de una generación. La historia de los egipcios, de los mesopotámicos, de los griegos que vendrían más tarde, es en el fondo la historia de cómo los humanos aprendimos a dejar huella, a no conformarnos con lo inmediato, a proyectarnos hacia el futuro. El origen de las primeras grandes civilizaciones no fue un evento repentino ni un salto milagroso en la historia humana. Fue el resultado de miles de años de adaptación, organización social, cooperación y, sobre todo, visión colectiva. En la primera parte de este viaje vimos cómo los humanos pasaron de grupos nómadas a comunidades agrícolas que encontraron en la tierra la posibilidad de asentarse, cultivar y criar animales. Pero ese simple acto de quedarse en un lugar y dominar su entorno no era suficiente para crear lo que hoy llamamos civilización. La civilización implica algo más complejo, implica estructuras políticas, sistemas económicos organizados, creencias compartidas, avances técnicos, escritura y, por supuesto, una visión cultural que trascienda lo inmediato y se proyecte hacia el futuro. Es aquí donde el relato se vuelve apasionante, porque descubrimos cómo pequeñas aldeas se transformaron en las primeras ciudades, y éstas, en los pilares de civilizaciones como Egipto y Grecia, que todavía resuenan en la memoria de la humanidad. Imaginemos por un momento esas aldeas primitivas, chozas de barro o piedra, techos de paja, campos cercanos cultivados, animales domesticados que garantizaban comida y fuerza de trabajo. El grupo era relativamente pequeño, todos se conocían y la organización era simple, pero con el tiempo, esas comunidades comenzaron a crecer. El aumento de la población trajo consigo necesidades nuevas. Había que garantizar alimento para más bocas, crear normas para resolver conflictos, distribuir recursos, y también proteger a la comunidad de amenazas externas. Ese fue el primer gran desafío que dio paso a una forma más estructurada de organización social. En Mesopotamia, por ejemplo, las comunidades asentadas junto a los ríos Tigris y Éufrates descubrieron la importancia de la gestión del agua. Estos ríos podían dar vida con sus inundaciones fértiles, pero también podían destruir cosechas enteras. Así nació la necesidad de planificar, construir canales, presas y sistemas de riego. Esa planificación exigía líderes, coordinación y trabajadores organizados, en otras palabras, exigía el germen del Estado. Lo mismo sucedió en Egipto con el Nilo. La crecida del río no era un simple accidente geográfico, era un calendario natural que regulaba la vida de millones de personas. Para aprovecharlo, se requirió de administración, mediciones, calendarios, sacerdotes que estudiaban los cielos y líderes que pudieran guiar a la población. Así, poco a poco, la naturaleza obligó a los seres humanos a construir instituciones. Aquí es donde la historia se vuelve fascinante. La naturaleza fue el gran catalizador de la civilización. Sin los ríos, los valles fértiles, los mares y montañas, probablemente la humanidad no hubiera desarrollado sistemas tan sofisticados. El hombre se adaptó, pero en esa adaptación encontró la oportunidad de evolucionar culturalmente. La agricultura trajo consigo excedentes de comida, y con ellos, la posibilidad de especialización. Ya no todos debían dedicarse a cultivar o cazar. Algunos podían dedicarse a otros oficios, artesanos, comerciantes, guerreros, sacerdotes. La especialización fue una auténtica revolución. Permitió que las sociedades se diversificaran, que aparecieran nuevas ideas y que el conocimiento se transmitiera de una forma más rica. El herrero podía dedicar toda su vida a mejorar técnicas para trabajar el metal. El alfarero podía perfeccionar vasijas y utensilios. El sacerdote podía estudiar el movimiento de los astros y desarrollar una cosmovisión que diera sentido a la existencia. Esa diversificación fue la semilla de la complejidad social. A medida que las comunidades crecían, también lo hacían los conflictos.
Ya no se trataba únicamente de pelear con una tribu vecina por el control de un pastizal. Ahora, el poder, los excedentes y los recursos estratégicos eran motivo de guerra. Esa dinámica dio lugar a la aparición de ejércitos organizados, líderes militares y la necesidad de defender ciudades amuralladas. La guerra, aunque destructiva, fue paradójicamente otro motor de la civilización, porque impulsó la construcción de fortalezas, el avance de tecnologías de armas y la cohesión interna de los pueblos. Pero las civilizaciones no se sostienen únicamente por la fuerza, se sostienen por la capacidad de crear un relato compartido, un sistema de creencias y valores que mantenga unida a la gente. Aquí es donde entran los mitos, las religiones y las cosmovisiones. En Egipto, el faraón no era solo un líder político, era un dios en la tierra, el mediador entre los hombres y los dioses. En Grecia, la mitología no solo explicaba el origen del mundo, también enseñaba valores, advertencias y normas. La religión y la mitología no eran un adorno cultural, eran el cemento que mantenía cohesionada a la sociedad. Con la especialización, también surgió el comercio. El intercambio de bienes no se limitaba a la propia ciudad, sino que cruzaba ríos, mares y desiertos. Los egipcios comerciaban con pueblos vecinos, intercambiando grano, lino o papiros por madera, metales o especias. En Grecia, el mar Egeo se convirtió en un auténtico puente entre culturas. Las ciudades-estado griegas, como Atenas y Esparta, no solo se desarrollaron gracias a sus recursos internos, sino también a su capacidad de conectar con otros pueblos a través del comercio marítimo. Ese comercio, además de enriquecer económicamente, trajo consigo un flujo de ideas, técnicas y saberes que potenciaron aún más la civilización. Un elemento crucial en este proceso fue la escritura. Lo que comenzó como simples marcas para registrar cuentas o transacciones se transformó en uno de los inventos más poderosos de la humanidad. La escritura permitió conservar leyes, narrar historias, transmitir conocimiento de generación en generación y consolidar la burocracia estatal. Sin escritura, no habría historia registrada, ni literatura, ni ciencia organizada. Fue el instrumento que garantizó la permanencia de las civilizaciones más allá de la memoria oral. Al observar todo este proceso, vemos cómo el ser humano, movido por la necesidad y la creatividad, fue construyendo poco a poco un mundo cada vez más complejo. Las grandes civilizaciones no fueron producto del azar, sino de la capacidad de los pueblos para organizarse, innovar y crear estructuras que garantizaran su supervivencia. Y aquí surge una reflexión profunda. La civilización es, en realidad, un acto de confianza. Confianza en que los demás cumplirán su parte, en que los sacerdotes interpretarán correctamente el calendario agrícola, en que los comerciantes serán honestos, en que el ejército defenderá a la ciudad, en que el líder gobernará con justicia. Sin esa confianza colectiva, todo se derrumba. Por eso, las civilizaciones que prosperaron fueron aquellas que lograron mantener esa cohesión interna, aunque siempre con tensiones, crisis y desafíos que ponían a prueba su estabilidad. La segunda gran etapa de la humanidad, esa transición hacia la ciudad y la civilización, fue entonces un proceso de adaptación, pero también de ambición. La ambición de dejar huella, de construir templos, pirámides, palacios, teatros. Porque no basta con sobrevivir. El ser humano siempre ha buscado trascender, y en esa búsqueda edificó culturas que todavía hoy admiramos. Cada ladrillo de una pirámide egipcia, cada columna de un templo griego, cada tablilla de arcilla mesopotámica nos recuerda que detrás de esos logros hubo generaciones enteras que soñaron con algo más grande que sí mismos. Y esa es, quizás, la mayor lección de la historia, que la civilización se construye cuando los individuos deciden trabajar juntos en pos de un futuro común. La historia de las civilizaciones humanas no puede comprenderse sin detenernos en un elemento fundamental, la manera en que estas sociedades empezaron a organizarse, a consolidar un orden y a generar una forma de cohesión que les permitió ir mucho más allá de pequeños grupos de aldeanos para convertirse en pueblos, naciones y finalmente imperios. Después de haber revisado en profundidad el origen de estas sociedades primitivas,
y como empezaron a construir sus primeras estructuras organizativas, llegamos a un punto clave, la consolidación de las grandes civilizaciones clásicas. Aquí es donde aparece el verdadero corazón de lo que entendemos como cultura avanzada. Los egipcios, los mesopotámicos, los griegos, los romanos y otras culturas contemporáneas lograron algo que, hasta entonces, parecía imposible: convertir el caos de pequeñas comunidades aisladas en sistemas estables y complejos que podían resistir el paso del tiempo. Esta tercera parte está dedicada precisamente a ese momento crucial, a esa transición en la que los seres humanos dejaron de ser simples supervivientes y se transformaron en auténticos arquitectos de la historia. Uno de los aspectos más interesantes de esta consolidación es cómo cada civilización encontró su propio camino hacia la estabilidad, siempre condicionado por el entorno geográfico y cultural en el que se desarrollaba. En Egipto, por ejemplo, el río Nilo era el corazón y la columna vertebral de toda su organización. Sin las crecidas periódicas del Nilo, que fertilizaban las tierras y garantizaban cosechas abundantes, probablemente nunca habría existido el Egipto faraónico tal y como lo conocemos. La prosperidad agrícola permitió que surgieran excedentes, y los excedentes dieron lugar a nuevas formas de organización social. El faraón, rodeado de sacerdotes y escribas, no era solamente un monarca, era considerado un dios en la tierra, un intermediario entre los hombres y lo divino. Esa idea de divinidad asociada al poder fue clave para mantener la cohesión en un territorio que, de otro modo, habría sido muy difícil de gobernar. Aquí vemos un primer patrón que se repetirá en distintas civilizaciones: el poder se legitima a través de la religión, y la religión se convierte en una herramienta no solo espiritual, sino también política y social. Si nos movemos hacia Mesopotamia, encontramos otro ejemplo fascinante de esta consolidación, aunque bajo un modelo muy diferente. A diferencia de Egipto, Mesopotamia no contaba con un río tan estable y predecible como el Nilo. El Tigris y el Éufrates eran ríos más caprichosos, difíciles de controlar, lo que obligaba a estas comunidades a desarrollar sistemas de irrigación y gestión hidráulica mucho más complejos. La inestabilidad del entorno también se reflejaba en la política. Mientras que Egipto disfrutó de largas etapas de unidad, Mesopotamia fue un mosaico de ciudades-estado que competían entre sí, como Uruk, Ur, Lagas o Babilonia. En este contexto nació algo absolutamente revolucionario: la escritura cuneiforme. Con ella, los mesopotámicos lograron registrar leyes, transacciones comerciales y documentos administrativos que hicieron posible un control mucho más eficiente del territorio. El Código de Hammurabi, por ejemplo, no solo es uno de los documentos legales más antiguos de la historia, también nos muestra cómo las sociedades mesopotámicas entendían la justicia, la propiedad y la vida cotidiana. Este paso hacia la codificación de leyes fue esencial para consolidar civilizaciones más estables y duraderas. Grecia, en cambio, ofreció otro modelo. Allí no hubo un gran río unificador como en Egipto o Mesopotamia. La geografía griega, marcada por montañas y costas fragmentadas, dio lugar a un mosaico de polis, ciudades-estado independientes como Atenas, Esparta, Tebas o Corinto. Este aislamiento geográfico, lejos de ser un obstáculo, estimuló una enorme diversidad política y cultural. La consolidación en Grecia no vino de la unidad territorial, sino de la creación de valores compartidos, como la lengua, la religión y, más tarde, la filosofía. Atenas, con su democracia, nos dejó una herencia política que todavía hoy seguimos estudiando y, en muchos casos, aplicando. Esparta, en cambio, consolidó su poder a través de un sistema militarista que convirtió a toda la sociedad en un engranaje al servicio de la guerra. Así, el caso griego nos muestra que la consolidación no siempre significa unidad política, también puede significar la creación de instituciones sólidas, de sistemas educativos y de modelos culturales que sobreviven incluso más allá de la desaparición material de una ciudad o un reino. El caso de Roma merece un apartado especial, porque es quizá el ejemplo más claro de lo que entendemos por consolidación civilizatoria. Roma empezó como una pequeña ciudad-estado, al igual que Atenas o Esparta,
pero supo encontrar una fórmula que combinaba lo mejor de muchos mundos. Supo aprender de los griegos en términos culturales y filosóficos, de los etruscos en cuanto a ingeniería y religión, y de los pueblos conquistados en lo que respecta a organización militar y económica. La verdadera fuerza de Roma fue su capacidad de integración. En lugar de destruir completamente a los pueblos vencidos, solía integrarlos en su sistema, otorgándoles ciertos derechos y convirtiéndolos en aliados. Esto permitió que Roma creciera de forma exponencial hasta convertirse en un imperio que abarcaba 3 continentes. La construcción de infraestructuras como acueductos, calzadas y puentes no solo facilitaba el comercio y el control militar, sino que también generaba un sentimiento de pertenencia. El derecho romano, por otro lado, estableció un marco legal tan sólido que aún hoy en día influye en muchas legislaciones modernas. En definitiva, Roma fue el ejemplo perfecto de cómo una civilización podía no solo expandirse, sino también consolidar su poder durante siglos, gracias a un equilibrio entre fuerza militar, organización administrativa y cohesión cultural. Pero la consolidación de las civilizaciones no puede entenderse únicamente desde la política y la economía. También es necesario hablar de la cultura, la religión y la ciencia. En Egipto, las pirámides no eran solamente tumbas monumentales, eran símbolos de un orden cósmico, de la creencia en la vida después de la muerte y del poder del faraón como garante de esa continuidad. En Mesopotamia, los zigurats cumplían un papel similar, conectando el mundo humano con lo divino. En Grecia, los templos dedicados a los dioses y las esculturas que representaban la perfección del cuerpo humano reflejaban una cosmovisión donde la belleza, la proporción y la armonía eran valores supremos. Roma, por su parte, se destacó por la construcción de edificios públicos, teatros, anfiteatros y termas, que no solo cumplían funciones prácticas, sino que también fortalecían el sentido de comunidad. Todo esto nos muestra que la consolidación de una civilización no es solo cuestión de organizar un Estado, también se trata de construir un imaginario colectivo que dé sentido a la vida en sociedad. Además, no podemos olvidar el papel de la guerra en este proceso. La mayoría de las grandes civilizaciones antiguas se consolidaron gracias a su capacidad para defenderse de enemigos externos o para expandirse mediante la conquista. Sin embargo, la guerra no era únicamente una herramienta de violencia, también era un motor de innovación tecnológica, de intercambio cultural y de transformación social. Las armas, las tácticas militares y las alianzas cambiaban constantemente, y con ellas cambiaban también las estructuras políticas. Roma, por ejemplo, perfeccionó sus legiones hasta convertirlas en la máquina militar más eficiente de la antigüedad. Esparta organizó toda su sociedad en torno al combate, mientras que Atenas utilizó su poder naval para consolidar su hegemonía en el Mediterráneo. Incluso Egipto, que a menudo se percibe como un reino pacífico, se vio obligado a construir ejércitos poderosos para resistir las invasiones de pueblos extranjeros. La consolidación, entonces, no se daba en un vacío, siempre se encontraba en tensión con otros pueblos, en un constante juego de equilibrios entre cooperación y conflicto. En este punto también resulta interesante reflexionar sobre cómo las civilizaciones consolidaron no solo su poder político, sino también su identidad cultural. La lengua, por ejemplo, fue una herramienta fundamental. En Egipto, los jeroglíficos no eran solo un sistema de escritura, sino también un lenguaje sagrado que unía a los sacerdotes con lo divino. En Mesopotamia, el sumerio y el acadio sirvieron como lenguas de administración y comercio, creando un puente entre diferentes pueblos. Grecia, con su lengua común, logró que las obras de Homero, los poemas de Hesíodo y las tragedias de Esquilo se convirtieran en referentes compartidos por todas las polis, más allá de sus rivalidades políticas. Roma, finalmente, extendió el latín por todo su imperio, unificando así regiones tan diversas como Hispania, la Galia, África del Norte o Asia Menor. Esta unificación lingüística no solo facilitaba la administración, sino que también creaba un sentido de identidad colectiva que sobrevivió incluso después de la caída del imperio. En resumen, la consolidación de las grandes civilizaciones fue un proceso complejo que combinó muchos factores:
la religión como legitimación del poder, la organización política y administrativa, la guerra como motor de expansión, la cultura como base de identidad, y la lengua como elemento unificador. Cada civilización encontró su propio camino, influida por su entorno geográfico y por las circunstancias históricas que le tocó vivir. Sin embargo, todas ellas compartieron una característica común: la capacidad de ir más allá de la mera supervivencia para construir sociedades que ofrecieran estabilidad, sentido y continuidad. Esa capacidad de consolidación fue lo que permitió que las civilizaciones antiguas dejaran un legado que, miles de años después, sigue influyendo en nuestra forma de entender el mundo. En este punto de nuestra exploración de cómo los humanos pasaron de ser pequeños grupos dispersos a convertirse en grandes civilizaciones como los egipcios y los griegos, debemos detenernos a reflexionar sobre el impacto que todo este proceso tuvo en la humanidad, no solo a nivel material, sino también en un plano espiritual, filosófico y cultural. Hasta ahora hemos visto cómo se fue construyendo la base, el origen agrícola que permitió la sedentarización, los primeros templos que ofrecieron un centro de cohesión social, las ciudades que marcaron el inicio de una organización política más compleja y las estructuras de poder que comenzaron a gobernar territorios más amplios. Pero aquí llegamos al momento en el que esas civilizaciones no solo se consolidan, sino que también proyectan su legado hacia el futuro, y ese legado, de alguna manera, sigue siendo parte de nuestra identidad actual como seres humanos, porque cuando hablamos de Egipto, de Mesopotamia, de Grecia o de Roma, no hablamos únicamente de piedras, de templos o de faraones. Hablamos de los primeros intentos del ser humano por dejar huella, por trascender, por responder a la gran pregunta de qué significa estar vivos y qué significa morir. Esa es la razón por la que estas civilizaciones se convierten en un espejo para nosotros. Si las analizamos con calma, podemos ver que reflejan los mismos temores, las mismas ambiciones y las mismas contradicciones que seguimos teniendo hoy. Una de las grandes diferencias entre las primeras sociedades agrícolas y las civilizaciones plenamente formadas fue la capacidad de generar relatos. Y cuando digo relatos, no me refiero únicamente a cuentos o mitos religiosos, sino a verdaderos discursos compartidos que daban sentido a la vida en comunidad. Los egipcios, por ejemplo, construyeron un relato en torno a la divinidad de sus faraones. No era simplemente un gobernante humano, era una encarnación de lo divino, un mediador entre los dioses y los hombres. Ese relato permitía que millones de personas aceptaran la autoridad centralizada sin cuestionarla, y que todos trabajaran en proyectos comunes como la construcción de pirámides, templos o canales de riego. En Grecia, el relato fue diferente, porque allí no se centró tanto en un líder divinizado, sino en la búsqueda de la polis, la ciudad como espacio ideal de convivencia, debate y participación. Cada ciudadano, al menos en Atenas, sentía que formaba parte de un proyecto colectivo en el que su voz tenía peso. Eran dos formas distintas de organizar la sociedad, pero ambas lograron algo crucial: dar a las personas un sentido de pertenencia a algo más grande que ellas mismas. Y cuando un ser humano siente que pertenece, entonces está dispuesto a dar lo mejor de sí, incluso a sacrificarse por esa comunidad. Otro aspecto fascinante de estas civilizaciones es la manera en que transformaron el conocimiento en poder. La escritura, que ya había nacido en Mesopotamia con fines administrativos, en Egipto adquirió una aura sagrada. Los jeroglíficos no eran meros signos, eran portadores de una energía mística. Los escribas, que dominaban este arte, no eran simples burócratas, eran custodios de un conocimiento que solo una minoría podía alcanzar. En Grecia, la escritura también tuvo un papel fundamental, pero allí se combinó con la tradición oral. Los poemas homéricos, por ejemplo, circulaban en la memoria de los rapsodas antes de ser fijados por escrito, y esa unión entre lo oral y lo escrito dio lugar a un fenómeno nuevo, la filosofía, porque la filosofía, al fin y al cabo, es el intento de cuestionar las narraciones heredadas, de ponerlas a prueba mediante la razón. Sócrates, Platón y Aristóteles no construyeron templos de piedra,
pero construyeron templos de ideas que siguen habitando nuestras mentes. Y esto nos muestra algo esencial, que las grandes civilizaciones no solo se definen por lo que levantan con sus manos, sino también por lo que siembran en la mente de las personas. En este recorrido, tampoco podemos olvidar la dimensión espiritual. Los egipcios vivían obsesionados con la muerte, pero no como algo negativo, sino como una transición hacia otra forma de existencia. De ahí la importancia de las tumbas, las momificaciones y los textos funerarios como el libro de los muertos. En cambio, los griegos, aunque tenían sus propios mitos sobre el inframundo, pusieron un énfasis mucho mayor en la vida terrenal. Para ellos, alcanzar la arete, la excelencia, en esta vida era más importante que preparar un viaje hacia la eternidad. Y sin embargo, ambas visiones nos enseñan lo mismo, que el ser humano necesita dar sentido a su existencia, y que sin ese sentido, ninguna civilización puede sostenerse. No basta con tener agricultura, ciudades o ejércitos. Hace falta una narrativa compartida que nos diga por qué hacemos lo que hacemos. Otro elemento central de las civilizaciones fue la innovación técnica y científica. Los egipcios desarrollaron avanzadas técnicas de arquitectura, matemáticas y medicina. Los griegos, por su parte, sembraron las bases de la geometría, la astronomía y la lógica. Pero lo interesante no es solo lo que descubrieron, sino cómo esos descubrimientos se transmitieron y transformaron con el tiempo, porque muchas de esas ideas viajaron de Egipto a Grecia, de Grecia a Roma, de Roma a la Europa medieval y de allí al Renacimiento. Cada civilización, en cierto modo, es heredera de la anterior, aunque a veces intente negarlo. Es como una gran cadena de conocimiento en la que cada generación añade un eslabón. Y lo más hermoso es que, sin saberlo, esos antiguos pensadores estaban construyendo el futuro en el que nosotros vivimos hoy. Cuando Pitágoras hablaba de la relación entre los números, no imaginaba que siglos después sus ideas estarían presentes en la arquitectura moderna, en la música o incluso en la tecnología digital que utilizamos todos los días. Eso es lo que hace que estudiar estas civilizaciones sea tan apasionante. Nos damos cuenta de que, aunque los contextos cambien, seguimos siendo parte de la misma historia humana. Si reflexionamos sobre la herencia de estas civilizaciones, hay algo que resalta por encima de todo, el deseo de trascendencia, ya fuera a través de monumentos gigantescos como las pirámides de epopeyas como la Ilíada, de sistemas de pensamiento como la filosofía aristotélica o de leyes como las de Solón. Los humanos de entonces estaban diciendo, queremos ser recordados, queremos dejar una marca, y aquí es donde debemos mirarnos a nosotros mismos. ¿No es acaso lo mismo que seguimos buscando hoy? Cuando subimos una foto a Internet, cuando escribimos un libro, cuando levantamos un edificio o cuando dejamos una obra de arte, lo que queremos es no desaparecer, no ser olvidados. La tecnología ha cambiado, pero la intención es la misma, y quizás esa sea la gran lección que nos dejan Egipto, Grecia y todas las civilizaciones que le siguieron, que al final, lo que define a una civilización no es solo su capacidad de producir y organizarse, sino su capacidad de proyectar un sentido de inmortalidad. Por supuesto, ninguna civilización es eterna. Egipto cayó, Grecia fue conquistada, Roma también se derrumbó. Todas, tarde o temprano, encontraron su límite. Y esto también nos enseña algo importante, que incluso los proyectos más ambiciosos, los imperios más poderosos y los relatos más convincentes tienen un final. Pero el hecho de que terminen no significa que fracasen, porque en ese final dejan semillas que germinan en otros contextos. Así como Egipto dejó en Grecia un legado de saberes, y Grecia en Roma un legado cultural, nosotros también heredamos de ellos la forma de pensar, de imaginar y de construir el mundo. Y tal vez ese sea el verdadero triunfo de una civilización, no durar para siempre, sino lograr que su espíritu siga vivo en quienes vienen después. Al mirar hacia atrás y contemplar este recorrido, lo que encontramos es una especie de espejo en el que podemos vernos reflejados, porque los problemas que tenían aquellas civilizaciones no son tan distintos de los nuestros: la desigualdad social, las tensiones políticas, la necesidad de recursos,
la búsqueda de un sentido común, y al mismo tiempo, sus logros tampoco son tan diferentes de los que aspiramos hoy: alcanzar mayor conocimiento, vivir en sociedades más justas, dejar un legado que inspire a las generaciones futuras. Quizás lo único que cambia es la escala y la tecnología, pero el corazón humano sigue latiendo de la misma manera, y por eso, cuando estudiamos a los egipcios y a los griegos, no estamos estudiando a otros, sino a nosotros mismos en otra época. Estamos reconociendo que, aunque hayan pasado miles de años, seguimos preguntándonos las mismas cosas: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué queremos dejar detrás de nosotros? Al final, hablar de civilización es hablar de humanidad, es hablar de la capacidad que tenemos los seres humanos para unirnos, organizarnos, crear símbolos, imaginar futuros y darle forma a la materia con nuestras manos y a la realidad con nuestras ideas. Desde las primeras aldeas agrícolas hasta los grandes imperios, desde las tablillas de arcilla hasta las epopeyas escritas, desde los templos hasta las universidades, lo que vemos es una misma fuerza que empuja hacia adelante, y esa fuerza es la misma que nos impulsa hoy a seguir construyendo, a seguir buscando, a seguir soñando, porque aunque las civilizaciones cambien, el deseo humano de trascender nunca desaparece, y quizás, cuando alguien en el futuro mire hacia atrás y estudie nuestra época, también se dará cuenta de que lo que nos definía no eran nuestras máquinas ni nuestras guerras, sino nuestro eterno deseo de dejar una huella, y en ese sentido, seguimos caminando junto a Egipto, junto a Grecia, junto a todos aquellos que alguna vez se atrevieron a soñar con ser más grandes que el tiempo.